Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. Hoy en Naturaleza Paraguay conoceremos al yacurraí, vistosa ave de la región oriental de nuestro país. También te mostramos lo más lindo del Parque Nacional Ibecuí, con exuberante naturaleza e innumerables saltos, que además alberga el Museo de la Antigua Fundición de Hierro La Rosada, convirtiendo este lugar en un destino turístico privilegiado. Nombre científico: Cassicus aemorrus. Castellano: boyero de lomo rojo, cacique. Guaraní: yacucaraguá, yacurraí. Esta ave se distribuye a través de la mayor parte de las cuencas del Amazonas y del Orinoco, llegando hasta Paraguay y el norte de Argentina, en bosques húmedos de tierras bajas. El yacurraí presenta el plumaje completamente negro, excepto en la zona inferior del dorso, que parece vivamente coloreada de rojo. El pico es amarillo con tono verdoso y el iris azul celeste. Emiten una amplia gama de sonidos, incluyendo la mímica del canto de otras aves. Forman colonias de nidificación. Cada pareja construye un nido en forma de bolsa alargada con fibras trenzadas y eligen árboles con nidos activos de abejas o avispas como modo de protección de la colonia contra depredadores. El cacique hace su nido a escasa altura, en un gran matorral o sobre pequeñas ramas laterales contra un tronco. En el mes de mayo, la hembra pone 5 o 6 huevos y los incuba durante 16 a 19 días con la ayuda del macho. Los pequeños abandonan el nido a los 20 días. El yacucaraguá eriza las plumas de la cabeza cuando está excitado o inquieto. Tiene unas bonitas y pequeñas plumas azules de las alas que están cruzadas por unas rayas negras. Bajo el pico tiene una bolsa de piel extensible en la que llevan sus alimentos. En verano el yacurraí come coleópteros, avispas, grillos, orugas y arañas. En otoño, bellotas, hayucos, maíz y otros frutos. Tiene fama de saquear los nidos de los pájaros más pequeños que él, pero no lo hace ni sistemáticamente ni durante mucho tiempo. Los jóvenes boyeros son alimentados 1 o 2 veces cada hora, según la distancia a la que los padres encuentren la zona de alimentación. En otoño, el cacique hace previsiones de bellotas.
Junta 5 o 6, las amontona en su garganta, las lleva a otro bosque y las entierra bajo el musgo. Luego las bellotas germinan porque, al parecer, el pájaro ya no se vuelve a ocupar de ellas. Se ha calculado que en un mes 65 boyeros transportan 300.000 bellotas de un encinar de 36 hectáreas. Así, compensan los estragos que cometen en los sembrados. En Paraguay, su amenaza principal es la pérdida de su hábitat por la tala indiscriminada de los bosques y el comercio ilegal como ave ornamental. El departamento de Paraguarí es uno de los privilegiados por su naturaleza y sin lugar a dudas Ibicuí se constituye en una alternativa para el turismo interno en esta temporada estival. El ecosistema está conformado por cristalinos arroyos con saltos, sitios históricos, lugares para albergue y locales con servicio de gastronomía. El Parque Nacional Ibicuí forma parte de los recursos naturales del Paraguay, al estar conformado por serranías y laderas surcadas por numerosos arroyos permanentes e intermitentes que forman en su recorrido hermosas cascadas, saltos y piletas naturales. El parque se creó el 16 de mayo de 1973, declarándose una superficie de 5.090 hectáreas. El Parque Nacional Ibicuí se destaca por los numerosos arroyos cristalinos, con impresionantes saltos y cascadas en medio de la extensa serranía. Entre los lugares más hermosos se destacan los saltos del Bocaruzú, Caraimí, Guaraní, Cuñataí, Salto Escondido, Minas, entre otros. Para su mejor administración, el Parque Nacional Ibicuí se halla subdividido en 7 zonas de manejo, de uso extensivo, histórica, de uso especial, de recuperación, primitiva y primitiva intangible. Usted podrá encontrar una descripción de los posibles usos de cada zona en el centro de visitantes que se halla ubicado en la zona de uso intensivo. El Salto Minas es muy visitado por contar con un camino más transitable. Dista 30 kilómetros del centro de Ibicuí. Tiene servicios de agua potable, sanitarios y un amplio lugar para camping y senderos guiados por guardaparques. En la entrada del Parque Nacional Ibicuí, hasta donde llega la ruta asfaltada, se encuentra el Museo La Rosada, una reliquia histórica de la época de los López con asiento en Minascué, el arsenal de la primera fundición de hierro. El Parque Nacional Ibicuí es uno de los lugares más atractivos del país, donde los cuidadores con recursos prácticamente nulos se esmeran en brindar lo mejor. El cobro en concepto de entrada poco o casi nada ayuda a la reserva. El Parque Nacional Ibicuí
Es un lugar donde a los regalos de la madre naturaleza se suman las reliquias históricas. En los días de intenso calor hay mayor influencia de turistas, especialmente de extranjeros. Pero también se puede disfrutar de las bellezas naturales y observar los recursos históricos en el invierno. A la veintena de saltos y otras caídas menores se suman las piletas naturales con fondos de planchones de piedras y blancos arenales. El parque fue beneficiado por el proyecto de reacondicionamiento a cargo de la Agencia Española de Cooperación Internacional. El lugar ahora cuenta con energía eléctrica, agua potable, 8 sanitarios diferenciados, incluyendo 2 baños para personas discapacitadas. Posee además un galpón de albergue, una ecotienda y escaleras hormigonadas de acceso al Salto Mina. En cuanto a la fauna, es conformada una infinidad de aves y mamíferos como el pecarí de collar, caguaré, teyuguazú, venado, acutí, monos, loros, tucanes y centenares de otras aves. En la reserva hay 16 cascadas que pueden ser visitadas, algunas con accesos difíciles, donde solo caminando se puede llegar, otras únicamente en camioneta 4x4. Conocer el Parque de Ubicuí es una de las alternativas de turismo interno del Paraguay, donde los visitantes podrán estar en contacto pleno con la naturaleza y disfrutar de sus numerosos atractivos. En Ubicuí está la antigua fundición de hierro y arsenal de Minascué, conocida como La Rosada, que funcionaba en época de don Carlos Antonio López, donde se fabricaban piezas de guerra y herramientas, además de piezas para las naves marítimas de la flota paraguaya. La misma funcionó por espacio de 18 años, desde 1850 hasta 1868, año en que fue destruida por las tropas uruguayas y brasileñas durante la guerra contra la Triple Alianza. Las ruinas que hoy se pueden apreciar en la zona histórica fueron reconstruidas en su totalidad sobre planos y cimientos originales. Cuenta además de un museo de fundición de hierro de la época. El 26 de octubre de 1850 se iniciaron las pruebas de la fundición de hierro de Ubicuí, una de las primeras de América del Sur. El papel desempeñado por esta fundición fue muy importante durante la guerra contra la Triple Alianza. De sus fraguas salieron armas y municiones de mucha utilidad en la contienda. Sus hornos entregaron metales líquidos para la fabricación de los cañones Guaraní y Cristiano, de más de 11 toneladas cada uno, fundido en hierro el primero, y el segundo, ante la escasez de ese material provocado por la guerra, se fundió con el bronce de las campanas de las iglesias de la República.
Además de los cañones mencionados de sus fraguas, salieron también el Criollo, el General Díaz y el Acaberá. La producción de hierro sobrepasó a las 700 toneladas el año durante el periodo de 1858-1868. La dirección, en sus comienzos, estuvo a cargo de extranjeros, entre ellos el ingeniero fundidor Henry Godwin, luego el técnico sueco Augusto Liljedahl. Más tarde, en el año 1854, el teniente paraguayo Elizardo Aquino, para finalmente quedar a cargo del teniente primero Julián Insfrán, quien el 13 de mayo de 1869 fue decapitado junto a otros soldados, al negarse a la rendición frente a las tropas aliadas. Llegaba así la destrucción casi total de la primera fundición de hierro del Paraguay. Lo que queda de ella funciona actualmente como museo. La Rosada, nombre que se dio a la primera fundición de hierro en América y en nuestro país, su nombre proviene, según se cree, porque en la zona había muchos tallí lapacho, que en la época de floración cubría de un color rosado toda la zona. Para poder hacer la fundición en sí, se tuvo que talar muchos árboles y a ese proceso de tala masiva se lo conoce como rosado. Ya estando en funcionamiento la fundición de hierro, el fuego del alto horno por acción de la fragua se veía desde muy lejos elevándose un color rosado, especialmente por la noche. Para acceder al Parque Nacional de Ibicuí desde Asunción, se sigue la Ruta 1 que va hacia el sur a Encarnación, se desvía en la ciudad de Carapeguá hacia el este hasta Ibicuí. En esta ciudad se toma un desvío hacia el sur y por una ruta asfaltada se llega al parque. Desde Naturaleza Paraguay, te animamos a que visites el Parque Nacional Ibicuí y así puedas conocer las maravillas naturales e históricas que se alojan en este lugar. Durante el evento se presentó la nueva marca turística nacional y el merchandising que la acompaña. Una de las personas que dedicaron un gran tiempo y esfuerzo a beneficio de este sector fue el doctor Arnoldo Vins, quien fue nombrado en la ocasión gran aliado del turismo, atendiendo a los espacios dedicados en sus programas Siglo a Siglo y Naturaleza Paraguay, a la promoción de sitios y empresas vinculadas al turismo paraguayo. Es una noche en que cada año le decimos gracias a empresas e instituciones que sin ser del sector turístico nos han apoyado de manera contundente. Así que esta noche le nombramos gran aliado al turismo a ministerios como el del Interior, como el de Obras Públicas, el tema de la Policía Caminera, varios ministerios y direcciones que nos han ayudado muchísimo y también a varias empresas. El doctor Arnoldo Vins se mostró emocionado por el homenaje recibido y anunció que en breve el Canal de la Familia dedicará nuevos espacios a la difusión de las riquezas turísticas, culturales y humanas existentes en cada rincón del Paraguay. Hay varios planes y creo que en unas 2 semanas más vamos a lanzar ya al aire un proyecto que tenemos sobre sitios o destinos turísticos en Paraguay
que va a ser parte de una competencia muy grande durante el año del Bicentenario, el año que viene, dentro de un renovado formato que vamos a tener en Siglo a Siglo. Aparte que queremos desafiar a los municipios con sus nuevos intendentes a una nueva dinámica, por la cual vamos a tener también un segmento, algo así, Chevalle y Ponamé, que apunte a que todos apunten o todos traten de mejorar su valle, su compañía, el lugar donde nacieron, vincular a famosas figuras del ámbito deportivo, político, educativo, con su región, con su zona. De esta manera el gobierno busca incentivar a quienes muestran nuestra realidad, sus atractivos, y así mejorar la imagen a nivel nacional como internacional. Naturaleza Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.